Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas, bienvenidos todos a nuestra tertulia. Una tertulia pues un poco accidentada porque seguimos teniendo problemas para conectarnos en internet en la oficina. Pero siempre hay un agujero donde escondernos, donde poder transmitir, donde poder comunicarnos unos con otros en esta tertulia de Descubriendo el siglo XXI. De hecho, el 7 de septiembre cumplimos 20 años, o sea, cumplimos un tango. 20 años no es nada. Ese día es lunes, creo que cae lunes o martes. Es el primer lunes o martes del mes de septiembre, por tanto, Labor Day. Pero vayan ya los que viven en el área de Nueva York, vayan preparándose porque vamos a tener una misa especial. Ese día no va a haber comida, va a haber quizás unos cafés, quizás un té, unos cookies, algo, pero lo importante es que nos vamos a juntar para celebrar 20 años. Pero no hemos venido a compartir nuestra tertulia simplemente diciendo que nos vamos a reunir. Ya nos estamos reuniendo todas las semanas y para la próxima semana no hay reunión, nuestro próximo encuentro va a ser el 24 de julio, día de la cercano al Día de la Independencia, el 20 de julio es la independencia de Colombia, cercano también a la independencia de Perú, cercano a la Revolución Francesa, cercano a la llegada del gobierno norteamericano a la isla de Puerto Rico, en 1895 de julio de 1898, pero bueno. Pero vamos a empezar con la oración que Jesús nos enseñó. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el pan de la sabiduría, el pan de la alegría, el pan del compartir, el pan, sin más, sea duro, sea blando, pero que nos dé el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y hoy vamos a conversar sobre las cartas de Pedro. Hablar del género epistolar es ya sabido y es ya manido cuando se estudia la Biblia, pero no, ahí los apóstoles, Pablo sobre todo, que es el primer gran intelectual que entra a formar parte de la Iglesia, hijo de migrantes, no lo olvidemos. Fíjense, estaba preparando en estos días el programa, tanto el programa de radio como el programa del encuentro de Zoom. Nuestra fe cristiana, sea cristiana, sea judía, está hecha por emigrantes. Abraham, sal de tu tierra. Pablo, sal de tu tierra, vuelve a la tierra de donde han nacido tus antepasados. El primer gran problema de tipo, no es de tipo moral, sino de tipo estructural y de servicio que se plantea en la primera comunidad cristiana, en la comunidad de Jerusalén, es un problema de caridad, es un problema de servicio a las viudas y a los huérfanos que nadie les atendía y demás. O sea que es un problema muy profundo que tenemos, una realidad que tenemos nosotros. Probablemente seamos los que más estamos capacitados para poder entender lo que es esto del emigrante, el rechazo, la aportación y demás. Pero antes de nada, quisiera, aunque sean 5 minutos, conversar con ustedes sobre el tema de actualidad en la Iglesia. Y el tema de actualidad en la Iglesia, aunque no nos lo dicen los periódicos, es la enfermedad del Papa. El Papa está enfermo de divertículos, de problemas en el colon, y eso podríamos decir, fíjense, que estamos en el principio del fin del pontificado de Francisco. Puede durar 10 años más, podemos morir todos nosotros antes que él, pero la lógica nos dice un hombre de 70, 85 años, con una vida muy intensa y con grandes responsabilidades, una vida sedentaria, porque prácticamente ya no tiene mucha capacidad para poder caminar mucho, para hacerse grandes caminatas, que es lo que ayuda a uno a tener en funcionamiento del organismo y demás. Y él mismo dice que tiene pies planos y que a veces camina como una gallina clueca, porque se le nota cuando camina. Y tiene problemas también en la cadera y ahora tiene este problema mucho más serio. Mucho más serio, ha tenido que operarle, ha tenido que someterle a cirugía de 3 horas de cirugía. Y bueno, sabemos que los papas nunca se mueren, los papas están enfermos y nunca están enfermos. Los papas se mueren, están sanos y mañana se mueren.
pero bueno, recemos por él, que las reformas que ha querido traer a la Iglesia sean reformas de paz, sean reformas de bienestar, sean reformas... teóricamente es el último papa. El último papa según las profecías de Malaquías. Malaquías es uno de los monjes del siglo XII, siglo XIII, que fue a Roma, vio la podredumbre y la corrupción que había en Roma, y él dijo, habrá una serie de papas de ahora en adelante, y el último será Pedro Romano, que verá que destruida la Iglesia. Y a cada uno de los papas le dio una consigna. Por ejemplo, a Juan XXIII le dijo era pastor et nauta, pastor y marinero. Entonces interpretó por qué. Pues muy sencillo, él era arzobispo patriarca de Venecia, en Venecia se camina en barco, tenía que ser el marinero. A Pío XII le llamaba el pastor angelicus, el pastor angélico, por su sublimidad, por su misticismo y demás. Entonces, recuerdo cuando estábamos elucubrando en la plaza de San Pedro, un grupo de periodistas, con la muerte de Juan Pablo II y la elección del sucesor, que después resultó, según las quinielas, que todo el mundo apostaba Benedicto XVI, Ratzinger. Entonces decíamos, probablemente, efectivamente, y Francisco nos está dando la razón, el pontificado de Francisco sea el último pontificado de la historia. El último pontificado de la historia por una razón muy sencilla. Va a terminar un modelo de papa, un modelo de servicio a la Iglesia, un modelo majestuoso, regio, un modelo que empieza en el año 313 y desaparece en el año 1870, cuando desaparecen los estados pontificios. Entonces, ese modelo de Iglesia ya no sirve. Es un modelo de Iglesia que las pautas de esa Iglesia nos la recuerda el Concilio Vaticano II. Es una iglesia, la iglesia tiene que ser una comunidad de amor abierta a la vida, pero una comunidad que reza a Dios, de la importancia de la oración, de la comunicación con Dios. No es como hacemos muchas veces, una misa de 20 minutos y fuera, un rosario de 5 misterios y fuera. O sea, hacer cosas. No, es celebrar la fe. Celebrar la fe, celebrar la reconciliación, celebrar la Eucaristía, celebrar. Entonces, el Sacrosanto Concilio nos manda la liturgia, cómo celebramos nuestra fe. Vamos a seguir haciéndolo como estamos haciendo ahora. Ahora hemos sufrido una pandemia que nos ha obligado a estar fuera del templo. Entonces, ¿cómo hemos rezado? Sí, ¿no? Entonces, cuando estamos volviendo al templo, estamos volviendo con una serie de normas, una serie de situaciones en la iglesia, de mascarillas, de jabones, de vaya usted a saber qué, buscando como sea. Muchos se lamentan, y no es el momento, pero muchos se lamentan que las pandemias han disminuido los fondos de las parroquias, no hay dinero, por tanto no hay dinero, no hay servicios de catequesis, no hay servicios de ancianos, no hay servicios de caridad, no hay servicios, o sea, como si todo fuera dinero. Eso nos ha planteado unas situaciones muy importantes, unas situaciones muy de tomar resoluciones definitivas. Pero una iglesia que reza, esa reza, pero también escucha a Dios. ¿Y dónde escuchamos a Dios? Lo escuchamos en dos sitios. Lo escuchamos a través de su palabra y lo escuchamos a través de la vida que nos ha dado. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de una pandemia? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de una guerra que se ha librado 20 años combatiendo en Afganistán para recoger los soldados, los materiales y volverse de nuevo acá? ¿Qué mundo es entonces el que? Entonces, ¿qué marca nuestras pautas en el mundo? La palabra de Dios. La palabra de Dios que estaba abandonada, que estaba olvidada, que estaba secuestrada, que todos sabemos, por ejemplo, cuántas veces en los seminarios que teníamos en la parroquia decíamos eso de, ¿y esto por qué no me lo enseñaron de pequeño? Desconocíamos, los católicos al menos desconocíamos la palabra de Dios, el encuentro con la palabra de Dios. Pero lectura, escucha. ¿Pero quién escucha? El pueblo de Dios. Es la primera vez que se invoca el concepto de iglesia como pueblo de Dios. Un pueblo que camina, un pueblo que ha dejado de ser un reguerete de gente para convertirse en una comunidad. Una comunidad que es luz de las gentes. Por eso el cristiano, el creyente católico, tiene que ser luz con su ejemplo. Tiene que ser luz, ¿por qué? Porque ha celebrado su fe, ha escuchado a Dios y ahora se muestra ante el mundo.
Pero eso podría convertirnos un poco en un círculo cerrado, en un gueto, lo cual hay que evitar el gueto. Hay que estar abiertos a los demás, abiertos al mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, nada humano no es ajeno al creyente. Nada humano nos tiene que ser ajeno. Por eso, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual nos recuerda precisamente esas palabras. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Y nada humano le es ajeno al creyente. O sea, implicarnos en la construcción del mundo. Estamos viviendo unas calamidades apocalípticas. Como nos descuidemos, nuestra generación, la generación después de nosotros, a duras penas podrá vivir en el mundo en el cual estamos viviendo. La contaminación ambiental, el cambio climático, una serie de cosas. Entonces, el creyente tiene que tomar responsabilidad de eso. No podemos, ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Papa, la Laudato Si, las implicaciones de la alabanza a Dios, de la alabanza de la criatura, el canto de las criaturas de San Francisco de Asís. Eso es lo que nos debe llevar. Por eso, probablemente la Iglesia, que el modelo de Iglesia que surgió hace 50 años, 52 años, en 1962-1964, el Concilio Vaticano II, ese modelo de Iglesia es el que el Papa que venga después de Francisco va a tener que liderar. Francisco está rompiendo los moldes. Es el último modelo del Papa Rey, el último modelo de un concepto que se viene elaborando desde la Edad Media, sobre todo, pero sobre todo desde a partir del año 313, Edicto de Milán. El emperador legaliza la Iglesia. El año 325, el emperador convoca un concilio para amarrar las cosas y entonces de ahí en adelante empieza el poder político, el poder económico y pérdida del poder espiritual de la Iglesia. Ahora, casi 2000 años después, nos planteamos qué modelo de Iglesia es la que vamos a construir, qué modelo de Iglesia es el que tenemos que hacer. Un modelo de Iglesia representado pues, en un hombre, en este momento, Francisco, con sus luces y con sus sombras, como todo ser humano, pero que nos recuerda la asamblea de los creyentes y la comunidad de los creyentes, la eclesía de los creyentes. Iglesia, lo que significa en el griego antiguo, asamblea de hombres y mujeres, reunión de hombres y mujeres, que tienen un propósito. Ese propósito es el anuncio y la construcción del mundo de acuerdo a los principios evangélicos. Y por eso también encaja un poco en ese sentido la lección, vamos a decir así, la conferencia que vamos a compartir en el día de hoy, es la primera carta de las cartas de San Pedro. Vamos a ver la primera carta. Vamos a ver, aquí está, vamos a ver esto. Vamos a ver. Primera carta católica de San Pedro. San Pedro, miren, los escritos de Pedro pertenecen ya a la tercera generación del cristianismo. Del 0 al 40 primera generación, del 40 al 120, al 80 segunda, del 80 al 120, al 110 tercera, del 120 tercera generación. Entonces, ahí ya se ha formado un núcleo muy fuerte de pensadores. Pensemos una cosa muy importante, que nuestra fe es una semilla. Lo recordaba la semana pasada, creo que era el Evangelio. El grano de semilla es como el grano de mostaza, como el grano de semilla, que funciona. No sabemos cómo, pero funciona y va creciendo entre nosotros. La primera generación era un regalete de gente, seguidores de un carpintero que no tenía estudios académicos, que no tenía formación literaria ni demás, pero que tenía dos cosas. Predicaba la esperanza y se preocupaba del enfermo, del que está sufriendo del herido. Eso va a suponer un cambio radical y total en el pensamiento judío, en la forma judía de ver las cosas, de ver la vida, de ver la relación con Dios. Entonces se van a extender, la primera generación prácticamente mueren, viviendo en el shock de aquello que han vivido, que han sentido, que han experimentado, que no saben cómo explicar. La segunda generación empieza a preguntar cosas. La segunda generación, entonces, ya ha conocido algún discípulo de Jesús, algunos de los apóstoles, pero no muchos en realidad.
Entonces empiezan a preguntar. Empiezan a surgir entonces un grupo de intelectuales. Porque pensemos en una cosa muy importante. En el grupo de los seguidores de Jesús había de todo, pero aparentemente no había intelectuales en el sentido estricto que nosotros tenemos de la palabra. Va a ser la segunda generación, Pablo, el primero que tenemos constancia, probablemente habría más, José de Arimatea, uno de los miembros del Sanedrín. Si era del Sanedrín, era una persona ilustrada, era una persona poderosa, era una persona económicamente fuerte. Entonces va a ir surgiendo una serie de intelectuales que están preguntando. Entonces, en torno a al menos sabemos de dos, de tres, de los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro y Juan, se rodean de un equipo de intelectuales, se rodean de un equipo de conocedores de la palabra de Dios, de conocedores de las tradiciones, de las profecías, de la forma de vivir y demás en el mundo. Pero a la vez van a partir de la segunda generación, del año 60, 60, 68, que es cuando es ajusticiado Pedro y Pablo, según las leyendas, según la tradición, el mismo día uno lo matan patas arriba, otro lo matan cortándole la cabeza abajo, como aquel que dice. Entonces, ahí se están enfrentando a una serie de problemas de reestructuración de la sociedad, reestructuración de la comunidad, cómo van a ir viviendo ellos. Entonces, estos individuos van a tener, van a dejar también su cátedra, van a dejar una serie de pensamientos, de reflexiones que van a servir al desarrollo y a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver el contenido de la primera epístola universal de Pedro. Estas cartas no son para una comunidad en concreto, no son, por ejemplo, para Timoteo, la carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Policarpo, la carta de Ignacio de Antioquía, no son, o la carta a los Efesios, o la carta a los cristianos de Corinto, o la carta a los cristianos de la Odisea, no. Esto es ya un carácter universal, para todo el mundo. Entre las epístolas, entonces, al ser universal, es católica. La palabra, muchas veces el problema que tenemos es que desconocemos el origen y el significado de las palabras. La palabra católica, católicos, es un sustantivo del griego, significa universal. Entonces, nuestra fe es todo menos individualista. Es una fe universal, una fe de acogida, una fe de acogida de todos. Por eso las epístolas, la palabra epístola es una palabra latina que significa carta. Las cartas católicas ninguna han sido más ampliamente usada y respetada durante la historia de la Iglesia que la primera de Pedro. O sea, es una serie de pautas al principio de conversar sobre la carta de Pedro, sobre las cartas de Pedro. De hecho, se nos han conservado dos. Hay teorías de que hubo alguna otra más, pero que hayan cercanos a nosotros, creo que es hasta el siglo IV, donde aparecen los documentos más antiguos de textos originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento, en 1947-48, en el Valle del Mar Muerto, en la zona llamada de Qumran, se descubrieron una serie de manuscritos que son del siglo I, finales del siglo I antes de Cristo, comienzos del siglo I después de Cristo, que es cuando se desarrolla la comunidad de los 60. Y entonces allí, entre los muchos documentos que han encontrado, hay un rollo con todo el profeta Isaías, que el profeta el documento data de 300 años antes de Cristo. O sea, es el documento más antiguo bíblico que se tiene conocimiento. Los demás, pues miren, van extendiéndose unos a otros, de un lado para otro. No fue enviada a todas las iglesias, es considerada universal o general, porque fue enviada a un grupo muy extenso de Asia Menor. O sea, ¿por qué ese misterio? Por una razón muy sencilla, porque le estaban persiguiendo. Es el ánimo, pensemos una cosa, hacia el año 60 después de Cristo, hasta el año 313 después de Cristo, o sea, 300 años prácticamente, 250 años, 240 años, durante todo ese tiempo la Iglesia sufre persecuciones. ¿Dónde se van reflejadas esas persecuciones? En las cartas de Pedro, primera y segunda carta de Pedro. ¿Dónde más? En el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis lo veremos, creo que para finales del mes, de este mes o del mes que viene, principio del mes que viene, veremos, es un canto a la esperanza y es un canto al Dios que se acerca a cada uno de nosotros
y demás. Es un grupo muy extenso de Asia Menor. ¿Dónde queda el Asia Menor? El Asia Menor es lo que hoy en día abarca Turquía, Grecia, Albania, parte de Albania, Kuwait, el Kurdistán, Irak, Siria, toda esa parte de Siria, Israel, Palestina, toda esa parte es lo que se considera Asia Menor, donde van a desarrollarse como comunidades cristianas. Es por el mismo caso que ocurre con ellos, es lo que ocurre con a los Gálatas. Se dirige a los Gálatas, los de Galacia. Vaya usted saber cuánta gente había en aquel tiempo. A los de Éfeso. Éfeso era, creo que os he dicho anteriormente, Éfeso, Corinto, Alejandría y Roma eran las 4 grandes ciudades, los 4 grandes centros intelectuales y económicos y poderosos en la cuenca del Mediterráneo en el siglo I, II antes de Cristo, I, II después de Cristo. Pedro incluye entre sus lectores a un grupo de lectores que vivían en una zona geográfica más amplia. Estas cartas tienen un nombre. ¿Cómo se conocen? Por el nombre de la persona que las escribió. El tema central de Pedro. Primero, ánimo a los que sufren. ¿Y qué sufrimiento están viviendo en ese momento? Están viviendo el sufrimiento de la persecución de ser cristiano. Empezando, ya les digo, se consideran los primeros mártires. El prototipo se celebra el 30 de junio. Los protomártires romanos, los primeros mártires romanos, eran gente anónima. Es como la mayoría de los santos, la mayoría de los mártires son gente anónima. Y entonces San Dámaso se inventó el nombre de muchos de ellos. Los asesinaban a través de los gladiadores o a las bestias salvajes o quemándolos vivos y demás. Entonces por las noches los cristianos clandestinamente iban y recogían los restos para que no quedaran insepultos y los llevan a los cementerios romanos. ¿Por qué se llaman los cementerios? Porque sabían que el romano no iba a entrar en un cementerio porque era muy supersticioso. Entonces, en el cementerio subterráneo, las catacumbas, ellos se escondían, los guardaban. Bien, el San Dámaso, que viene gobernando la iglesia siglo IV, siglo V, que fue viendo uno por uno y veía que había un cadáver allá, unos restos, y no sabía quién era. Entonces ponía, este es el victorioso de la fe, victorioso contra el demonio, victorioso contra los enemigos de la fe. ¿Cómo se dice victorioso en latín? Víctor. Entonces le puso la placa Víctor. Entonces el que vino después, aquí que está muerto aquí se llama Víctor. Pues ahí se viene el nombre. Y así muchos otros nombres que no sabemos nunca sus nombres, pero es lo que dice el libro del Apocalipsis, 144.000 que solamente los salvados, pero después una multitud que nadie fue capaz de contar. Ahí somos el mineral de los seguidores de Dios. Pero bueno, ánimo a los que sufren las persecuciones. ¿Por qué sufren? Por causa de Cristo. Por causa de ser constantes en su fe, por causa de haber hecho una opción y ser consecuente con ella. Y anticipar las pruebas. Cumpliendo nuestro llamamiento, sometido a nuestras autoridades. Hay que cumplir, anticipar, hay que saber que si yo hago tal cosa, si hago una manifestación pública de mi fe, me van a cortar el cuello. Por tanto, hay que ir a la clandestinidad, ir al anonimato y desde el anonimato, desde la clandestinidad, ir viviendo la fe. Y muchas veces para poderla vivir se escapan del mundo. Y es cuando va a surgir toda la época, sobre todo la segunda generación, tercera generación, tercera a quinta generación, es un gran movimiento de huida del mundo. ¿Por qué? Para no enfrentarse a los que querían, se sentían débiles. Si a mí me ponen en la situación de apostatar, renunciar a la fe, yo voy a apostatar y a renunciar a la fe y eso no es correcto. Entonces anticipo las pruebas. Entonces, Pedro dice, bueno, vengan y síganme. Recuerden una cosa, que para poder sobrevivir hay que estar sometido a nuestras autoridades, al gobierno, a nuestros empleadores, a nuestras cabezas de familia, a la cabeza de la iglesia, a los ancianos, todos sumisos unos a otros. O sea, que haya un respeto de la jerarquía. No se van a enfrentar, si uno se enfrenta vamos a poner el caso nuestro, para que entendamos, si uno se enfrenta al policía que está poniendo tickets, lo más que nos puede dar es una buena garnata, un buen porrazo, y nos meten preso y nos llevan el récord y nos hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrentado a ellos. No es cuestión de enfrentarse, es cuestión de
lo que dice el Evangelio, creo que es el Evangelio de este domingo, o fue el del domingo pasado. Sé que en estos días lo he leído, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, vivimos nuestra fe tranquilamente, sencillamente, pero con la astucia de saber que hay que tener cuidado pues a los empleadores, a los cabezas de familia, a los cabezas de la iglesia, a los ancianos, a todos. O sea, obedecer, en una palabra, a la jerarquía eclesiástica, a la jerarquía familiar, a la jerarquía de gobierno, el no enfrentarse a las autoridades de cualquier tipo. Y luego pensar en una cosa, que el tener pruebas nos hace fortalecer nuestra fe. Eso es una de las premisas de la carta de Pedro. La primera, ¿por qué si tener pruebas? No, nadie, como dice nuestro refrán, nadie sabe lo que tiene nada más que el palo, hasta que lo pierde. O nadie sabe más lo que hay en la olla nada más que el palo que la menea. Pues eso, sabiendo, probándonos, siendo austeros, no haciendo ostentaciones en medio de las pruebas, nos va a fortalecer nuestra fe. Entonces esto nos va a dar un gozo de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. En ese sentido, ahí se le nota el ramalazo de judío que tenía Pedro, o que tenía el grupo. Miren, probablemente Pedro no sabía ni leer ni escribir. A duras penas sabría hacer cuentas, porque sabía contar pescados y sabía negociar y tajurear con los compradores de pescados. En Cafarnaún era el puerto donde llegaban los barcos de haber pasado todas las noches pescando y demás. Por cierto, si alguien de ustedes sabe por qué razón los pescadores pescan de noche, me lo dice, porque nunca lo he logrado averiguar. Las pescas artesanales se hacen de noche. Bueno, entonces llegaban a Cafarnaún, allí se hacía la primera limpia para que no se pudieran. Y de Cafarnaún se llevaban a unos pocos kilómetros a una ciudad que se acaba de descubrir hace unos 10 o 12 años que se ha descubierto. Se sabía más o menos que estaba por allí la ciudad de Magdala. ¿Me recuerda algo Magdala? María Magdalena. En Magdala se han descubierto toneles grandes de barro en los cuales se maceraba, se asalaba el pescado porque hacía conserva de pescado. Porque recuerden una cosa, las neveras se vienen a inventar en el siglo XIX, pero en aquella época Cafarnaún era importante y Magdala eran importantes porque era el cruce de la vía Maris, la autopista, vamos a llamarla así, que comunicaba Egipto con Siria y Siria con Roma. Entonces, cada 30 kilómetros, más o menos lo que se puede caminar en un día, cada 30 había un cambio de postas, un cambio de caballos. Y a cierta distancia había ya un sitio más grande para cambiar el caballo, para comer, para beber, para ir a la prostitución, para ir a la borrachera, para ir a la poca vergüenza, para pagar los impuestos, había que usar la vía con impuestos y demás. Entonces eso es Cafarnaún y Magdala. Y Magdala es el sitio donde Jesús va a pasar para allá y donde María va a pasar para allá, María de Magdala, y donde los apóstoles, Pedro conocía muy bien Magdala, Pedro conocía muy bien la zona, sabía de qué se trataba el negocio que ellos estaban haciendo. Con el gozo de la esperanza de la vida eterna, están preparando, o sea, hacen una inversión. En el fondo, en ese sentido, hay un pensamiento judío. Recuerden siempre, el judaísmo es la religión de la esperanza. Estamos esperando a un Dios que venga. Estamos esperando al Mesías que nos va a dar la salvación. Y por eso, ¿cómo esperamos al Mesías? Cumpliendo la ley de Dios, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo las observancias del Talmud y de la Mishnah. Estudia sus lectores para profundizar en la vida de su vida cristiana para dar testimonio en el mundo. Y nos dice, animo a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo para anticipar y aceptar las dificultades que vienen, cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a nuestras autoridades y fortalecidos en y por medio de las pruebas con el gozo de la esperanza y de la vida eterna para testimonio de todos ellos. Vamos, tema de Pedro. Los cristianos deben saber que aunque están grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, son también objeto de injusticia por parte del mundo. O sea, eso es bien sencillo. Hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido la fe, hemos recibido los sacramentos, hemos recibido una serie de dones de Dios, pero en esta vida no solamente está Dios, están también nuestros ciudadanos, los ciudadanos que piensan distinto que nosotros, que creen distinto que nosotros, que nos ven como enemigos. Entonces la mejor forma de callar al enemigo es cortándole la cabeza.
Entonces estamos objetos de persecuciones. Esta carta más o menos contemporánea, no se sabe exactamente cuándo fue escrita, pero se calcula que fue hacia el año 100, entre el 100 y el 110, de la tercera o cuarta generación, es cuando aparecen las cartas católicas, las cartas de Juan, las cartas del libro del Apocalipsis y demás, en plenas persecuciones. Nuestra ciudadanía está en los cielos y por tanto somos extranjeros en el mundo hostil de Satanás. O sea, el autor, el equipo de redacción, porque se sabe que no fue él, no es como diríamos hoy en día, se sienta en el escritorio, se pone a escribir en la maquinilla, se pone a escribir en la computadora, se pone a escribir a mano. Pedro, sus experiencias, sus enseñanzas, no. Hay un grupo de discípulos de Pedro que conocen el pensamiento de Pedro, que conocen el pensamiento del Evangelio, que conocen el pensamiento de Jesús, que conocen, entonces, pero son hijos de su cultura, hijos de su mundo, y en ese mundo griego, romano, judío, mesopotámico, está una mogolla y una mezcla y toda de ella, hay una serie de filosofías que van dirigiendo el mundo. Y una de ellas es el platonismo. Sufrimos, estamos viviendo en el mundo de las ideas, felices, cometemos un error allá, nos mandan a este mundo sufrimos, purificándonos y volvemos de nuevo a la utopía que habíamos salido. O sea, el mundo es un lugar de sufrimiento y hay que purificarse para la santidad es precisamente la purificación y la plenitud de la vida, la plenitud de Dios. Por eso la vida cristiana puede ser resumida como un llamado a la santidad. O sea, Dios nos está marcando las metas, nos está marcando el compartir, llamado a la santidad y entonces esa santidad a través de la piedad y a través del sufrimiento la conseguimos. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, de la vida del creyente. Pues, ¿qué ejemplo toman? La figura de Jesús. Jesús es un incomprendido, Jesús es un fracasado, Jesús es un ajusticiado, Jesús es un asesinado, Jesús es un resucitado. Pero él ha pasado un proceso de 3 años terribles en su vida. Primero que comienzan preguntando, ¿y quién diablo es este tipo? ¿A qué universidad ha ido? ¿A qué escuela rabínica ha ido? Entonces, que es un muerto de hambre. No sabemos sabemos quién es su padre, quién es su madre y quién son su familia, pero nada más. ¿Dónde viene la sabiduría? Es incomprendido. Pero la resurrección cambia totalmente todo. Ahora, ante el dolor y ante las dificultades, Pedro plantea una pregunta. ¿Cómo se deben responder los cristianos a la hostilidad del mundo, al problema del mundo que se acerca a nosotros? La respuesta de Pedro presenta verdades prácticas y se concentra en Jesucristo como el modelo de uno que se mantuvo todo el tiempo en una acción piadosa en medio de la hostilidad. O sea, la respuesta a cómo vencer a la hostilidad del mundo siguiendo el ejemplo de Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que simplemente simplifica las cosas. ¿Cómo simplifica las cosas? En el mundo del desierto, en el mundo primitivo, por así decir, original del pueblo de Dios, eran beduinos del desierto. Entonces, los mandamientos 2, suficientes. Amar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, temer a Dios. Y en segundo lugar, acoger al que te encuentras por mitad de camino en el desierto, al peregrino del desierto, al emigrante en el desierto. Moisés los estira a 10 mandamientos. Amar a Dios, y precisamente porque amo a Dios, me amo a mí mismo. ¿Cuál es la medida de amar a mi prójimo como a mí mismo? Entonces, se personifica honrando las fiestas, es honrar a Dios, honrar padre y madre, es el prójimo más cercano, y luego no robar, no matar, no difamar, no mentir, no levantar falsos testimonios y demás. 10. Entonces los fariseos los convierten esos 10 en 613 mandamientos. 365 positivos hay que hacer. El resto 200 y pico diciendo, no hagas tal cosa. Y Jesús simplemente es más fácil todavía. ¿Cómo vencer las hostilidades del mundo? Amando. Pero eso como que se da de bofetadas. O sea, me están dando bofetadas y tengo que poner la otra mejilla. Amando. ¿Cómo? Hay que buscar la manera de ello.
Pero también responde a otras preguntas prácticas acerca de la vida cristiana, por ejemplo, cuál puede ser la actitud del cristiano ante el gobierno civil, las autoridades que nos han tocado. ¿Cómo debo de respetar yo en la sociedad en la que vivo las autoridades? ¿Quiénes son autoridades para mí? O sea, porque es claro, las pruebas nos hacen fortalecer nuestra fe. Nuestra fe es precisamente el seguimiento de Jesús, el seguimiento de la doctrina de Jesús, que nos lo va a dar Mateo, nos lo va a decir que vamos a ser felices. Somos capaces de hacer 8 cosas. Las bienaventuranzas. Moisés da 10 mandamientos, en Mateo Jesús nos da 8 consejos. No son mandamientos siquiera, son 8 consejos. Vamos a ser felices si tenemos el corazón puro, si tenemos el corazón limpio, si somos constructores de paz, si somos pacíficos, etc. Pero eso después, ahora estamos viviendo en un mundo muy concreto. Si en ese mundo concreto, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A quién tengo que respetar? ¿A las autoridades? Sí, a las autoridades, siempre y cuando no vayan en contra de la conciencia de cada uno. Siempre y cuando no vayan en contra porque, por ejemplo, las autoridades pueden decir, somos muchos en este país, hay que acabar con los viejos, hay que acabar con los no nacidos, que son un engorro, hay que acabar con... No, hay que respetar la vida. Desde el primer momento de su concepción hasta el último momento. No, es que es evitarle sufrimiento cuando ya tienen cáncer terminal, hay que adelantarles la eutanasia. No, es respetar la vida. Con la actitud del cristiano, respetar la vida. Y si muchas veces tenemos que enfrentarnos a la sociedad, nos enfrentamos a la sociedad. Pero teniendo siempre claros los valores del Evangelio, esos son los que van a darnos hay que obedecer, hay que vivir en una sociedad en paz, etc. Pero, ¿hasta qué límite? Eso es lo que nos marca el Evangelio. Como, por ejemplo, cómo debe comportarse una mujer cristiana con su marido, qué actitud debe tener el marido al vivir con su mujer, etc. Pensemos una cosa, que las relaciones familiares eran el modelo de las relaciones de la sociedad. La sociedad, la Iglesia lo va a recordar después en el Concilio Vaticano II, la familia es una comunidad de amor abierta a la vida. Comunidad, madre, padre, hijos, hijas, la comunidad de amor. No es una comunidad, un contrato civil, no es un contrato económico, no es un contrato jurídico, es una comunidad de amor. Ese es es un contrato de bienes de interés, un contrato comercial, no, es una comunidad de amor. Una comunidad de amor que está abierta a la vida. Y abierta a la vida significa poder tener los hijos que Dios nos dé, o poder simplemente respetar ayudar a que cuando uno está enfermo, cuántas veces matrimonios que tienen ya 50, 60 años de matrimonio respetaron la vida. Claro que respetar la vida. A él le da un Alzheimer, le da un Parkinson, le da una demencia. ¿Cómo respetamos la vida? Atendiendo a esa persona, ayudando a esa persona. No, es una molestia, la eutanasia. Se le pone una pastillita, se le da una pastillita, se le da una inyección y se acabó. No, el respeto a la vida. En el primer versículo, el autor dice que Simón Pedro fue el autor. Simón Pedro, eso es lo que dice el primer versículo. Lo cual quiere decir que no fue. Hasta que lo diga, me faltan vamos ya 39 minutos, 40 minutos. Nos falta, vamos. Si estamos siendo perseguidos por ser cristianos, y yo digo, el que ha escrito este panfleto es Pedro. Entonces ya estamos dando la autoridad. A ver, ¿dónde está Pedro? Para cortarle el pescuezo. Se llamaba Pedro, entonces se llamaba Filomeno, se llamaba Juan de los Palotes, se llamaba, o sea, es igual que yo Juan, el libro del Apocalipsis. Se está dando el nombre, le estás condenando a que lo maten. Porque ahora también el grupo de intelectuales cristianos que elabora las cartas de Pedro, como las cartas de Judas, como las cartas de los hebreos, saben las directrices, saben las líneas de pensamiento de Pedro, entonces elabora y le dan la autoridad, pero es un nombre en clave. Originalmente tenía un gran liderazgo. Pedro originalmente era conocido como Simón. En griego le conocían como Simón, pero su nombre en hebreo era Simeón.
¿Por qué? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, los hijos de Jacob. Y Damaris, una hija. Y son los hijos de Jacob, que son las cabezas, excepto Leví, de todas las tribus de Israel. La tribu de Leví es la que se va a dedicar al templo, que las normas de Dios se cumplan. Entonces todos la mantienen a esa tribu para que puedan las cosas hacerse bien. Pero bueno, ¿quién era hijo del Zebedeo y era hijo de pescadores y de familias de pescadores? Nació en Betsaida. Betsaida era una de las 30 y pico ciudades que, según Flavio Josefo, había en torno al lago de Tiberíades. 35 probablemente eran ciudades de 3 o 4 familias viviendo, pero le llamaban ciudades. Había que pueblo pequeño, campana grande. Era una ciudad que estaba en el siglo I, estaba pegada a la orilla del lago de Tiberíades. Hoy en día, debido a la falta de agua, está como a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de tierra por medio antes del agua del lago de Tiberíades. Tenía un hermano, se establece en Betsaida, nace en Betsaida, luego se traslada a Cafarnaún, donde Jesús lo va a conocer. Andrés es el hermano de él, quien lo trajo a Cristo. Pedro estaba casado y su esposa aparentemente acompañó en su ministerio. Así nos dice. ¿Por qué sabemos que estaba casado? Por 2 cosas. Primero, porque tenía suegra. ¿Y por qué sabemos que tenía suegra? Porque el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús se la curó. Estaba enferma de fiebres y Jesús entró en la habitación, cosa en contra de toda la norma de los rabinos, no entrar en la habitación de una mujer, a no ser que sea familiar muy cercano, muy íntimo. Pero entonces él entró y le dijo, levántate y vete preparando la comida. O sea, tenía suegra. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5, Pablo se queja de que le están cuestionando, de que está dedicando dinero de las misiones de la evangelización para comer y para beber y para cuidarse y demás. Entonces dice, pero venga, ¿qué diablos pasa con ustedes? ¿Acaso los otros no vienen acompañados con una mujer, su compañera de trabajo, compañera de predicación? ¿Acaso el mismo Cefas no viene con su mujer? Claro, si dice eso, que tiene que decir que estaba casado, tenía una esposa. Después, en el siglo II, Tertuliano, que es uno de los grandes escritores sagrados, uno de los grandes escritores de la primera generación de los cristianos, llega a decir que tenían hijos que estaban también envueltos en la predicación y que murieron mártires, pero eso no aparece en los evangelios canónicos, sí aparece en los apócrifos, y por eso que hay que cogerlo con pinzas. Cuando Jesús empezó su ministerio público, llamó a Simón a seguir abandonando su ministerio y prometiéndoles hacerles pescadores de hombres. Simón fue señalado para el apostolado, pues Mateo 10, Cristo le cambia el nombre de Simón, le llama Pedro, le llama Roca, le llama Cefas. Cefas en hebreo es roca. Entonces tú eres la roca sobre la que yo voy a construir mi iglesia. Ese era la voz cantante del grupo de los 12. Y cuando había alguna discusión, él era el que salía, por ejemplo, en Mateo 16, cuando Jesús le dice, dígame una cosa, ¿y qué dicen la gente que soy yo? Le dicen, uno que es Juan el Bautista, que se ha resucitado, otros que uno de los profetas, otros de a saber quién. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios mismo. ¿De dónde le viene a él esa inspiración? Del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, ¿y tú eres Pedro? Ese es un intercambio. Tú me dices que yo soy la piedra el Mesías, y yo digo que tú eres la roca sobre la cual van a construirse la iglesia. Los 9 primeros capítulos de los Hechos nos lo presentan como protagonista sobre la base que se va a construir la primera comunidad, la comunidad de Jerusalén. Pensemos una cosa muy importante. Hasta la muerte de Jesús no hay nada más que un reguerete de gente que andaban detrás de Jesús porque les daba de comer gratis, porque eso Jesús lo echa cara, porque multiplica los panes, porque cura enfermos, porque camina por las aguas, porque hace una serie de cosas extrañas, porque confronta a los fariseos, con una serie de cosas. Pero es a partir de la resurrección
en que dejan de ser un reguerete suelto de gente para empezar a formar una comunidad, una iglesia. Entonces, el líder de esa iglesia, ¿quién va a ser? Con sus luces y con sus sombras, va a ser Pedro. Entonces, va a quedar como el modelo, como la voz cantante. Y allí donde está Pedro está la iglesia, se va a llegar a decir. ¿Y por qué? Precisamente por eso la carta de Pedro está escrita en un momento de duda, como diciendo, miren, yo soy el mero mero, el que tuve que enfrentarme con los judíos, es verdad que lo negué a Jesús, pero después me arrepentí, pero yo confíen en mí. Entonces por eso le está dando esa carta. Después de la venida del Espíritu Santo, es el momento clave, él fue decapitado por la predicación del Evangelio desde el día de Pentecostés. Realizó también notables milagros en los primeros días de la iglesia, abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos y a los gentiles. De acuerdo a la tradición, dice que Pedro murió martirizado en Roma hacia el año 67-68. Y cuenta la tradición dos cosas. Primero que ya se sabe que Pedro estuvo en Roma. O sea, de Jerusalén, cuando las cosas empiezan a poner difíciles, él huye a Siria. Dito Siria, hoy en día deberíamos de tener una oración por ellos. Faltan 14 minutos. A Siria, deberíamos tener una oración por ellos. Allí huye Pedro y se establece en Antioquía. A la ciudad de Antioquía, hay varias ciudades de Antioquía, saben, es en honor del rey Antíoco. Y Antíoco hubo por lo menos 5 o 6 Antíocos. Antíoco IV es el que tiene que ver con los macabeos. Pero bueno, Antíoco construyó la ciudad de Antioquía, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Galilea, de que es, hay una Antioquía. Entonces él se dirige allí y establece su sede. El salido de Jerusalén, se establece. Ya él no vuelve después de la resurrección y después de la ascensión ya no vuelve a Tiberíades, ya no vuelve a Betsaida. Ya no, el negocio ya se lo han corrido los hijos, se lo han corrido los patrones, los que tenía contratados, etc. Él ya se va a dedicar, podríamos decir así, a tiempo completo a la predicación. Entonces, en Siria, en Antioquía de Siria, establece la sede de su predicación. Se llama la cátedra, desde donde él empieza a predicar. De allí, pasado un tiempo, él va a estar predicando y persiguiendo alrededor de Antioquía. Se dirige había que ir a Roma, había que llevar a la capital del imperio, había que acercarse a Roma. Y allí lleva él. Y entonces lleva, según la tradición, porque él no sabía ni leer ni escribir, como les decía antes, lleva una persona ilustrada, que sabe leer y que sabe escribir y que sabe resumir. Se llama Marcos. Tal es así que se habla, se dice, se rumorea que el Evangelio de Marcos, podríamos decir, es el Evangelio de Pedro. Marcos pone por escrito todos aquellos esquemas de enseñanza que le ha enseñado Pedro y que le ha oído a Pedro. Entonces, bueno, se forma el revuelo, se forma Napoleón, Nerón quiere reconstruir la ciudad, hacer una ciudad más bonita, más de acuerdo a sus megalomanías, y quema la ciudad entera. Pero había que echarle la culpa a alguien, y siempre al más tonto le echan la culpa a los cristianos. Entonces se forma el revuelo, buscan a los líderes cristianos, el líder cristiano que aparece es Pedro, el líder de la comunidad. Entonces los mandan a matar, y los mandan a matar según eso ya entra en la leyenda. Si lo quiere creer, créalo, y si no lo quiere creer, no lo crea. Entra en la leyenda que lo matan patas arriba, que lo van a crucificar, y él dice, yo no soy libre de morir como mi maestro. No te preocupes, te ponemos al revés. Es una leyenda, como dicen los italianos, si no es vero, ben trovato. Si no es cierto, podría pasar por cierto. Entonces ahí muere, y cuenta la leyenda también que a Pablo, que andaba ya escandileando por Roma hacía tiempo, a Pablo también lo matan el mismo día, el 29 de junio, cortándole la cabeza, y fuera de la ciudad. ¿Por qué fuera de la ciudad y por qué le cortan la cabeza? Porque la crucifixión era para los esclavos y los extranjeros, y Pablo era ciudadano romano. Entonces, dentro de la ciudad no se podía justiciar a nadie. Entonces le cortan la cabeza y lo tiran fuera. Y hoy en día se puede contemplar la cabeza, el cráneo, en la Basílica de San Pablo Extramuros. Cuesta
son 25 euros el taxi desde la Plaza de San Pedro hasta la Basílica de San Pablo Extramuros, pero no se preocupe que cuando hay excursiones, cuando hay grupos, se va todo en autobús, vamos todos allá y tratamos de celebrar la misa allá. Pero eso es lo que hay con Pedro y Pablo. Pedro alude a los escritos de Pablo, así como debe ser después del 63. O sea, ¿por quién nos da, hacia qué fechas se escribe esa carta? Hacia el 64-65, segunda generación. Empiezan los intelectuales a preguntarse. Alude a los escritos de Pablo. Los toma como referencia en algunas cosas, lo cual quiere decir que tiene que ser después del 63. Si Pedro murió en Roma a manos de Nerón, tuvo que ser antes del 68. Es más, se habla de la crucifixión, pero Nerón lo que hizo en donde supuestamente, mira, cuenta la leyenda. Y la leyenda viene de la palabra, del verbo legere, significa leer. En las lecturas cuentan que se me ha ido esa canción. Que fue colgado de la cruz, pero parece ser que los asesinatos de Nerón, él los mataba, el centro de crucifixión y de muertes eran los jardines vaticanos, los jardines de la colina vaticana. El Vaticano es una colina, recuerden que Roma es la ciudad de las 7 colinas, y una de ellas es el Vaticano. Entonces, en esos jardines fue ajusticiado y en esos jardines se iluminaban por la noche con cadáveres de cristianos que eran prendidos fuego para que iluminaran el jardín, los jardines y demás. Así que eso. El contexto de la carta y las circunstancias históricas hablan de la persecución de Nerón, después de Roma en el julio del 64. Total, que para hacer más breve, entre el 60 y el 65, en ese lapso de tiempo, o sea, segunda generación tarde, ya en madura, es cuando se escribe esa carta. ¿Desde dónde? Pedro dice en el capítulo 5, verso 13, que escribe desde Babilonia. Ahora, ¿dónde queda Babilonia? En Babilonia se puede decir, aplicar a 3 lugares. Había un puesto militar al norte de Egipto llamado Babilonia. Esa también la ciudad de Babilonia en Mesopotamia. Mesopotamia es el actual Irak. Y en un sentido figurado se puede interpretar Babilonia como una alusión a Roma. La Babilonia pecadora se habla de Roma. Nadie cree posible que se refiera al puesto militar romano al norte de Egipto porque no hay evidencia de ningún tipo que nos hagan sospechar de tal cosa. Tampoco creemos que se refiera a Babilonia Mesopotamia porque no tendría mucho sentido que Pedro estuviera con Pablo y con Silvano en la zona de Babilonia. Ahora, la expresión Babilonia pecadora es una expresión muy común en los textos apocalípticos, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Van a colocar a Roma con la gran pecadora, la gran destructora de seres humanos, la gran enemiga de Dios. Porque recuerda una cosa, que Babilonia es la capital del imperio asirio, el imperio babilónico, donde ellos va a estar en el subconsciente del judío. Va a ser donde sufren la primera expulsión de su tierra y son llevados como esclavos a Babilonia. Tal es así que en Babilonia es donde se pierde 10 tribus de Israel y que volverán a aparecer esas tribus de Israel el día que venga el Mesías. Eso lo recuerdo que fue una pregunta que yo le hice a un rabino que participó en uno de nuestros programas, del judío errante de la tribu perdida de Israel, y me dijo, no, fueron 10 tribus que fueron a Babilonia y nunca volvieron. Pero que el día que venga el Mesías, para saber cada uno de ellos quién pertenece a la tribu, una de las tribus perdidas, y van a volver a Jerusalén. Si no en el vero, evento mato. Pero Babilonia va a quedarse como símbolo de ahí tienen el mapa más o menos de la dispersión, donde estaban, como vemos, la mayoría de ellos en Bitinia, Asia, Ponto, Galacia, Capadocia,
toda esa parte es Siria, toda esa parte es esto, lo que hoy en día es Grecia y Turquía. Grecia y Turquía, toda esa zona, lo que abarca, sería el público que recibió la carta de Pedro. Destinatarios más gentiles que judíos. Aunque es cierto que Pablo era el apóstol de los judíos y Pablo de los gentiles, no es menos cierto que Pedro nunca se dedicó de los gentiles. Pedro les exhorta a vivir como un buen testimonio en medio de los gentiles. Recordemos que para el mundo cristiano, en los primeros siglos, el gentil es el no judío, el creyente, el hijo de Israel es el creyente, es el judío. Entonces eso se va a aplicar también después en el mundo cristiano. El seguidor de Jesús es cristiano, el cristiano es el que sigue al ungido. Recuerden que la palabra Christos, Cristo, significa ungido, unido, bendecido por Dios. Entonces, el gentil viene de gens, el sustantivo gens, que significa gente, de la gente. Esos también van a recibir la predicación de Pedro. Al principio, parece ser que está más escrita para los gentiles que para los judíos. O sea, es una invitación a ser seguidores del Evangelio. Está haciendo eso, propaganda, está haciendo eso, acercamiento a los que viven fuera del ámbito judío para que entren a formar parte del cristianismo, de la religión del ungido, del Christos. Esos son los que van a ser. No eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. No utiliza su nombre arameo, sino su nombre griego. Este es un detalle muy importante. Cuando se dirige, esa trampa también lo va a hacer, ese tricky lo va a usar también Pablo. Cuando se dirige a los cristianos, a los posibles cristianos no judíos, pues se usan el nombre de Paulus, Pablo, que es el nombre latino, y Petrus es el nombre griego de Nocefas. Está dividida en 5 capítulos: la grandeza de la salvación y su costo, la santidad necesaria para un pueblo especial, respeto hacia aquellos de la autoridad, esposas y esposos, siendo cristiano en un mundo extranjero, siendo cristiano como miembro de la Iglesia. La grandeza de la salvación. Bueno, nos faltan minuto y medio. Ahora lo que les queda es una cosa muy importante, y eso no lo puedo hacer yo por ustedes, es leer la carta. Leanse un capítulo diario, son pocos, son 5 capítulos. Es más, si me apuran de un cantazo en 1 hora, 2 horas, es como degustar un filet miñón en 2 minutos o una langosta en 3 minutos. Hay que irla degustando, hay que irla comiendo, hay que irla conversando, hay que irla viendo qué es lo que nos estás enseñando. ¿Qué valor tiene la carta de Pedro, la primera carta de Pedro para nosotros creyentes del siglo XXI, en el tercer milenio del cristianismo? En una situación de pandemia, ¿qué me dice esta carta? En una situación de crisis económica, ¿qué me dice esta carta? En una situación de valores familiares, de valores humanos, ¿qué me dice esta carta? Entonces, esa es la solución, la razón de ser de muchas de nuestras lecturas de la palabra de Dios. Y bueno, nada más. Se nos acabó el tiempo, faltan medio minuto. Les deseo que tengan un fin de semana muy feliz. No se olviden, el domingo que viene, no es de mañana, sino el domingo que viene es la misa del Divino Niño. Los espero en la parroquia de San Columba. De hecho, tenemos novedades en la parroquia, está el párroco nuevo. Es un sacerdote hindú, muy espiritual, muy cercano, muy con ganas de trabajar y con ganas de aprender español. Vamos a rezarle a María, la Madre de Jesús, una simple Ave María, el saludo del ángel, recordando el saludo del ángel que nos dio a nosotros el Señor cada vez que nos acercamos a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
que tengan un buen fin de semana